el duende debajo de la cama. Siempre me dijeron que los niños tienen imaginación, que ven cosas donde no las hay, que inventan historias para no dormir solos o para llamar la atención. Pero lo que yo vi, lo que viví, no era una historia. Tenía 7 años cuando mis papás decidieron que ya era momento de que durmiera sola en mi cuarto. Recuerdo que me regalaron una cama nueva, me pusieron luces con forma de estrellas en la pared y decoraron todo para que me sintiera segura. Durante el día todo parecía bonito, pero en las noches el cuarto se transformaba. La primera vez que escuché algo fue una madrugada. Llovía fuerte y los truenos me despertaban. Entre el golpeteo de la lluvia, escuché algo más. Un sonido suave, como si alguien arrastrara una cobija por debajo de la cama. Me tapé con las sábanas, el corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Pensé que era mi imaginación, pero en los días siguientes el sonido volvió. Era constante, siempre a la misma hora. Le conté a mis papás. Mi mamá revisó el cuarto, miró debajo de la cama y dijo: ¿ves? No hay nada, solo el polvo que no limpias. Mi papá solo rió y dijo que estaba soñando. Así que dejé de hablar del tema. Aprendí a fingir que dormía. Pero cada noche, justo después de que todo se quedaba en silencio, lo escuchaba. Primero arrastrarse debajo de la cama, luego salir. Era un sonido húmedo, como si sus pies estuvieran mojados o cubiertos de lodo. Caminaba lento hasta quedarse justo al lado mío, y ahí se quedaba, a veces por minutos, a veces por horas. Al principio no lo veía, solo lo escuchaba. Sentía su presencia, era tan intensa que me daban ganas de gritar, pero no lo hacía. Sabía que si gritaba iba a enojarse. Una noche reuní valor. Me giré un poco para verlo, apenas abriendo los ojos. No medía más de 1 metro. Era como un niño viejo. Su piel era gris, cuarteada, como si fuera de piedra. Sus ojos eran lo peor, enormes, negros, con un brillo extraño que reflejaba las luces del pasillo. Me observaba sin pestañear, y entonces sonrió. Una sonrisa muy ancha, con dientes pequeños y parejos como si alguien se los hubiera limado a propósito. Después de eso no pude dormir por días. Mis padres comenzaron a regañarme porque no descansaba. Me daban tés, me llevaban con médicos, incluso pensaron en llevarme al psicólogo. Pero yo sabía que no estaba loca. Él seguía ahí, cada noche. Salía de debajo de la cama y me observaba. Un día le conté a mi abuela. Ella me escuchó en silencio y solo dijo: no lo mires, no le hables y nunca dejes que te toque. Pasaron los años. Con el tiempo dejé de hablar del tema. Dejé de reaccionar, me acostumbré a él. Sabía que si no lo provocaba, no me haría daño. Empecé a dormir con audífonos. Cerraba los ojos con fuerza. Algunas noches no lo sentía, otras sí. A los 14 me mudé hacia otra casa. Mis papás se separaron y nos fuimos a vivir con mi tía. Pensé que eso lo dejaría atrás, que todo era parte de esa casa vieja. Pero la primera noche en el nuevo cuarto, volvió, no arrastrándose, no caminando, solo apareció. Estaba al pie de mi cama, con los mismos ojos, la misma sonrisa, como si nunca se hubiera ido. No sé si me sigue a mí o si está en todos lados, pero está. A los 20 me fui a vivir sola, apartamento nuevo, piso alto, nada debajo de la cama, pero no fue suficiente. Una madrugada me desperté de golpe, no por un sonido ni una pesadilla, sino porque sentí que algo se movía debajo del colchón. No tenía cama con base, solo un colchón sobre una tarima. Aún así, algo se movía debajo. No quise mirar. Me quedé paralizada. Podía sentir el bulto formarse debajo, como si una criatura se estirara justo donde yo estaba acostada. Luego, sentí su respiración en mi cuello. Desde entonces, lo veo de vez en cuando. No siempre en la cama. A veces en el baño, detrás de la cortina. A veces en la cocina, debajo del fregadero. Siempre agachado, siempre mirándome.
No me ha hecho daño, pero no se va. Y ahora, tengo una hija, tiene 7 años. Esta mañana me preguntó algo que me hizo congelarme. Mamá, ¿puedo dormir contigo? Hay un niño chiquito que me ve desde debajo de la cama. Tiene los ojos muy grandes y siempre está sonriendo. La voz de mi primo muerto. Mi hija comenzó a hablar sola poco después del primer aniversario de la muerte de mi sobrino, Julián. Tenía apenas 5 años cuando él murió. Era su primo favorito. Jugaban cada vez que venía a casa. Él le enseñaba a dibujar monstruos, a hacer figuras con lodo en el jardín, a esconder dulces para que sus papás no se los quitaran. Cuando falleció en un accidente de auto, ella no lloró. Solo se quedó muy callada. Luego, una semana después, nos dijo: Julián ya no está triste. Me vino a visitar anoche. Me dijo que juega con otros niños ahora, pero que extrañaba jugar conmigo. Pensamos que era su forma de procesar el duelo, que necesitaba imaginar que él seguía con ella. La llevamos con una psicóloga infantil. Nos recomendaron no contradecirla, que la dejáramos hablar de él todo lo que quisiera. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Cada noche se levantaba con las sábanas revueltas y la ropa sucia, como si hubiese salido a jugar al lodo. Le preguntábamos qué hacía y respondía con una sonrisa: Julián me lleva con sus amigos, jugamos escondidas en el jardín. Pero sus amigos son muy traviesos, no les gusta que los vean. Una madrugada la encontré despierta en el pasillo, descalza, el cabello enmarañado, la mirada perdida. Le pregunté qué hacía y me respondió: los amigos de Julián se metieron al espejo. Me dijeron que si yo también me metía, ya no volvería a ver la luz del día, pero que allá todo es más divertido. Tuve que arrastrarla de vuelta a su cuarto. Estaba helada, sus pies estaban sucios, como si hubiera estado caminando afuera, pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Días después empezó a hablar con voz baja, muy baja, como si imitara a alguien. La oía en su cuarto susurrar: Está bien, Julián, pero esta vez yo no quiero meterme debajo de la tierra contigo. Me da miedo cuando los otros niños se ríen y no tienen ojos. No sabíamos qué hacer. Una noche, revisando su mochila de la escuela, encontré dibujos. Todos eran de ella con Julián, pero él estaba gris, su cara alargada, y siempre aparecían más figuras, pequeñas, negras, con cuernos, dientes afilados. Algunas tenían cuerpos de niños, pero con manos demasiado grandes o bocas que les cubrían toda la cara. Llamamos a un sacerdote. Bendijo la casa, rezó con ella. Ella solo lo observaba en silencio. Esa noche nos dijo: los amigos de Julián no quieren que este señor vuelva. Dicen que lo van a morder si regresa. Poco después de eso, comenzó a hablar dormida. Pero no era su voz. Era la voz de Julián. Una voz idéntica a la de los videos que guardamos de él, pero más grave, más arrastrada. Desde el pasillo la oíamos decir frases como: no me busquen, no me molesten, ella vendrá cuando quiera. No les digas dónde estoy, ellos ya la eligieron. Una madrugada, mientras yo intentaba dormir en el sillón fuera de su cuarto, oí que se reía. Entré de inmediato. Estaba parada sobre la cama, con la mirada fija en la pared. ¿Qué haces?, le pregunté, y respondió con la voz de Julián: jugando a las escondidas. Tú también puedes jugar, tía, si te quedas muy quieta y no gritas. Al día siguiente llevé a mi hija con mis padres. Me daba miedo tenerla sola conmigo. Me daba miedo que me pidiera dormir en mi cama, que hablara otra vez con esa voz. Esa noche la casa quedó en silencio, por primera vez en meses. Pero a las 3:17 de la madrugada, el teléfono fijo sonó. Contesté, apenas podía respirar. ¿Hola? Y del otro lado, la voz de Julián. Ya no quiero jugar con ella. Sus gritos molestan a los demás. Vamos a buscar a otro niño. Colgué, vomité, me encerré en el baño y lloré hasta el amanecer. Desde entonces mi hija ha estado distinta
Ya no habla de Julián, ya no dibuja cosas, solo se sienta en silencio frente a la ventana y sonríe. Pero hay algo más. Ayer por la mañana, cuando iba a despertarla para ir al colegio, encontré en su almohada una figurita hecha de lodo, una figura pequeña, con cuernos, y al lado, escrito con crayón rojo sobre la sábana: ahora ella nos ve también. Me escondieron el alma. No sé en qué momento dejé de reconocer a mi hijo. Fue algo que pasó de un día para otro. Aunque si te soy sincero, creo que empezó mucho antes, pero no quise verlo. Nos fuimos a pasar unos días con mi suegra, en su pueblo cerca del monte. Mi esposa tenía años sin visitarla, y yo nunca había ido. El lugar era tranquilo, puro monte, sin señal de celular, con casas separadas por largos caminos de tierra y cafetales en el horizonte. A los 2 días de llegar, mi hijo Emiliano desapareció. Solo fueron 3 horas. Se había ido a jugar con unos niños del pueblo y se metieron al monte. Cuando por fin regresó, venía solo, con los zapatos mojados, el pantalón lleno de lodo y con la mirada diferente, como si hubiese visto algo que no podía explicar. Le pregunté qué pasó. Me respondió: los otros niños se fueron. Yo me quedé con ellos, los pequeños. Me enseñaron dónde escondieron mi alma. Pensé que estaba jugando, que era alguna historia rara de los otros chamacos. Pero desde esa tarde, Emiliano ya no fue el mismo. No reía, no comía como antes. A veces lo veíamos quedarse horas mirando fijamente al árbol que está junto al baño exterior. En la madrugada hablaba dormido. Decía cosas como: no me tapen la cara, ellos me miran cuando duermo. Debo encontrarla, ellos no me la van a devolver tan fácil. Me dijeron que cuando me la escondieron, olvidé cómo se sentía ser yo. Una noche, mi suegra nos detuvo en la cocina. Tenía la cara pálida. Nos dijo: ese no es su hijo. Su cuerpo sí, pero su alma se la escondieron los chaneques. No supe si reír o enojarme. Le dije que no dijera tonterías frente a Emiliano, pero ella insistió. Lo vi cuando regresó del monte. Venía detrás de él un bulto negro, como un niño encorvado, pero con patas de venado. Eso no era imaginación, mijo. No era. Esa noche me quedé en vela. Lo observé dormir. Se movía como si alguien más respirara dentro de su cuerpo, como si tuviera que acostumbrarse a habitarlo. A las 3:30 se sentó en la cama, con los ojos cerrados, y dijo en voz baja: ellos se ríen de mí. Dicen que si no encuentro mi alma antes de que termine la luna llena, me voy a quedar vacío para siempre. Le sacudí los hombros, lo desperté. Me miró confundido, como si no supiera quién era yo, como si me viera por primera vez. A la mañana siguiente, mi suegra hizo una limpia. Le pasó huevo, ramas de pirul, rezó cosas que no entendí. Al romper el huevo en un vaso de agua, salió negro. No turbio, no raro, negro, como si estuviera podrido. Nos dijo que no era suficiente, que teníamos que llevarlo al monte, al mismo lugar donde se perdió, que ahí podía recuperar lo que le habían quitado, si aún era posible. Esa tarde lo llevé. Iba de la mano conmigo, pero apenas nos internamos entre los árboles, su cuerpo se tensó. Papá, no quiero regresar ahí. Ellos no me la quieren dar. Me dijeron que la enterraron donde nadie la pueda escuchar. Me quedé helado. En un claro del bosque, se soltó de mi mano y corrió. Se arrodilló en un punto exacto del suelo y comenzó a escarbar con las manos, como un perro, desesperado. Yo lo observaba, sin saber qué hacer. Y entonces se detuvo. Sacó algo, una figura de barro. Parecía un corazón, pero seco, grieteado, envuelto en tela roja. Lo apretó contra su pecho y comenzó a llorar. Llorar como no lo había hecho desde que murió su abuela paterna. Esa noche durmió por primera vez sin murmurar. Pensé que todo había pasado, que todo estaba bien, que el alma había regresado a su cuerpo. Hasta que ayer
Mientras le cambiaba la ropa, vi algo debajo de su camiseta. Unas marcas, justo al centro del pecho, como si algo hubiera estado ahí, cosido, apretado contra su piel. Y esta mañana, antes de ir a la escuela, me dijo algo sin razón aparente. Me tomó la mano y me susurró: si ellos preguntan, diles que no la tengo ya, que la escondí en otro lugar. No me atreví a preguntar más. Pero esta noche dormiré con la puerta cerrada y el corazón latiéndome, con la certeza de que algo allá afuera todavía lo está buscando. El que me sigue desde el río. Mi hermano Fermín siempre fue el más terco de la familia. Amaba pescar desde que teníamos uso de razón. A veces decía que el silencio del agua era lo único que no lo juzgaba. Las personas ven lo que quieren. El río te mira de verdad, me decía mientras acomodaba su caña. Vivimos toda la vida cerca del río de los Coyotes, en un pueblo escondido entre cerros, donde la gente todavía cierra puertas con clavos de hierro para que no entren los que no son de aquí. Fermín empezó a ir a pescar solo, cada vez más seguido, primero al amanecer, luego por las tardes, hasta que un día decidió ir de noche. Hay menos ruido, me dijo, y más cosas raras también, le respondí. Me miró y rió con esa boca rota de dientes faltantes y orgullo campesino. Pero después de esas pescas nocturnas, algo en él cambió. Llegaba pálido, se encerraba en su cuarto y tenía los brazos llenos de lodo, como si hubiera estado cavando con desesperación. Le pregunté qué pasaba. Al principio lo negó todo, pero una noche, ya con unas cervezas encima, me lo dijo. Desde hace semanas hay algo en el río que me sigue. ¿Un animal?, le pregunté. No, es más pequeño, como un niño, pero con piel de barro. Me llama por mi nombre. Se ríe. Se esconde detrás de las piedras. Y cuando me voy, siento que me camina detrás. Me quedé callado, porque en este pueblo todos hemos oído historias parecidas. Historias que nadie quiere contar en voz alta. Le dije que dejara de ir, que esos juegos no terminan bien. Me prometió que sería la última noche. Salió a las 10. Iba con su lámpara, su caña y un costal viejo. No volvió. A las 5 de la mañana fui al río con unos vecinos. Encontramos la lámpara, el costal y huellas pequeñas, embarradas, que iban y venían desde la orilla hasta la maleza. Pero de Fermín, nada. Llamamos a Protección Civil. Buscaron durante días. Nadie lo encontró. Y aunque todos insistían que se había ahogado, yo sé que no, porque el río no lo tragó, lo escondieron. Una semana después, encontré una libreta suya, en el fondo del ropero. Tenía anotaciones, dibujos, figuras con ojos enormes, bocas redondas, manos huesudas, y frases repetidas, una y otra vez. No es un niño, no es humano. No lo mire a los ojos. Me quiere vacío por dentro. Prometí que volvería, y me está esperando. Anoche fui al río. No sé por qué. Tal vez una parte de mí aún cree que lo puedo traer de vuelta. Me senté en la misma piedra donde él solía pescar. El agua estaba tranquila. Ni un solo grillo sonaba. El silencio era denso, como si el monte contuviera la respiración. Y entonces lo escuché. Fermín, una voz infantil, casi dulce. No te escondas, ya sé que estás aquí. Sentí un frío subirme por la columna. No era miedo, era algo más profundo, como si el río me hablara desde adentro de mí. Me levanté y corrí sin voltear atrás. Esta mañana, la puerta de mi casa tenía marcas de barro, huellas pequeñas, 2 pies, frente a mi ventana. Y sobre el marco, escrito con los dedos: ahora tú. El niño del árbol hueco. Mi hijo Matías siempre fue tranquilo. Tímido, sí, pero dulce. Le gustaba dibujar más que hablar, y prefería jugar solo en el jardín de la casa que ver televisión. Cuando nos mudamos al rancho de mis suegros, al norte de Veracruz, pensé que le costaría adaptarse, pero fue todo lo contrario. Desde la primera semana parecía feliz.
Pasaba las tardes corriendo entre los árboles, recogiendo ramas, piedras, hojas, hasta que empezó a hablar de él. ¿Quién es él, mi amor? Mi amigo, el que vive en el árbol seco. Yo pensé que era una fantasía, una forma de llenar la falta de amigos. Le seguí la corriente. ¿Y cómo se llama tu amigo? No tiene nombre, no se acuerda. Dice que los grandes le robaron la voz. Ahí comencé a preocuparme. Sus dibujos empezaron a cambiar. Ya no eran flores ni soles, eran ojos, muchos ojos, dibujados dentro de árboles, algunos con lágrimas, otros con dientes. Le pregunté dónde estaba ese árbol. Me llevó al fondo del terreno, cerca del arroyo, donde hay un tronco seco, hueco, agrietado, con raíces salidas como dedos deforme. Aquí vive, me dijo. Me acerqué a mirar. Dentro solo había tierra, humedad y ese olor a madera podrida. Nada más. Me reí nerviosa, pero él se quedó mirándolo fijo. A veces me dice cosas cuando meto la cabeza. Le prohibí volver. No me gustaba lo que estaba creciendo en su imaginación. Pero no pude evitarlo. Una noche desapareció. Toda la familia salió a buscarlo. Peinamos el monte con lámparas y gritos. Caminamos horas, llorando, desesperados, hasta que mi suegro lo encontró. Estaba dormido dentro del tronco hueco, enrollado como si el árbol lo hubiera tragado. Tenía tierra en la boca, en los oídos, en las uñas, y el cuerpo cubierto de marcas, arañazos, cortes, como si algo hubiera tratado de retenerlo. Lo llevamos de urgencia al hospital. No tenía fiebre, no tenía heridas profundas, pero no hablaba, ni una sola palabra. Dijeron que podía ser un shock, que necesitaba terapia, pero yo sé lo que vi. Las marcas no eran de ramas, no eran de espinas, eran uñas pequeñas, como de otro niño, o de muchos niños. Volvimos al árbol al día siguiente. Lo quemamos, lo rociamos con gasolina, con agua bendita, con todo lo que nos dijeron. Pero las noches siguen raras. Matías ahora se ríe dormido, y aunque sigue sin hablar, a veces se sienta en el jardín y mueve los labios, como si estuviera hablando con alguien, como si respondiera. Esta mañana encontré un nuevo dibujo en su libreta. Era un árbol seco, con un agujero en el tronco, y dentro del hueco, él mismo, dibujado con los ojos completamente negros. No les hables. Tenía 8 años cuando me mandaron a pasar el verano con mi abuela, en un rancho de Veracruz. Era una casa vieja, con techo de lámina y paredes de madera, rodeada por monte y platanales. Mi abuela era seria, pero cariñosa. Lo único raro que me dijo al llegar fue esto: si una noche escuchas que alguien te llama desde el patio, no contestes, no mires, no salgas, no les hables. Me reí. Le pregunté por qué. Porque no son personas, me dijo sin vacilar, y si les contestas, te van a encontrar. Me lo repitió más de una vez, siempre con la misma cara, sin rastro de broma, así que me lo tomé en serio. Las primeras noches dormí con la cobija hasta la cabeza, pero todo estaba en silencio, hasta que no lo estuvo. Fue como a la 1 o 2 de la mañana. Me despertó una voz que venía del patio. Aarón, ven, rápido. Soy yo. Era la voz de mi prima Laura, clarita, desesperada. Aarón, ayúdame. Me quedé helado. La voz venía justo detrás de la lámina de la ventana, al otro lado de la cortina, pero Laura estaba en Jalapa. Mi mamá me lo había dicho. No vendría ese verano. Me tapé, no respondí, pero la voz insistió. ¿Por qué no me hablas, Aarón? Soy yo, no tengas miedo. Ya sal, por favor. A la tercera noche ya no solo era una voz, eran 2, luego 3, luego muchas. Algunas me llamaban por mi nombre, otras solo reían, como niños escondidos, pero siempre del otro lado de la ventana, en el patio, nunca dentro, hasta esa noche. Yo ya estaba cansado, no había dormido bien en días.
y cuando escuché que me llamaban otra vez, sentí un impulso extraño, como si algo me empujara a responder. No grité, solo dije, ¿qué quieren? Silencio. 1 segundo, 2, y entonces la lámina de la ventana se abolló, como si algo muy pesado se hubiera lanzado sobre ella. Corrí a la habitación de mi abuela llorando. Ella ya estaba despierta, me esperaba sentada en la mecedora, con un cigarro apagado entre los dedos. «Ya les hablaste, ¿verdad?», me dijo sin verme. No me dejó volver a mi cuarto. Puso sal en las puertas, colgó unas ramas secas que olían raro y rezó toda la noche. Nunca me explicó qué eran esas voces, ni por qué estaban ahí. Solo repitió una frase que se me quedó grabada hasta hoy. Cuando te llaman por tu nombre, no siempre es porque te conocen. A veces es porque ya te vieron. Desde entonces no duermo con la ventana abierta. Nunca. Y si escucho que alguien me llama por mi nombre desde un lugar oscuro, no contesto. Jamás. You promised you'd take me there someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come to see me.